Viajar en moto por Colombia muchas veces significa encontrarse con situaciones incómodas, personas que te detienen en la carretera, momentos en los que no sabes qué va a pasar o cuando dependes de alguien que ni siquiera conoces. Y en ese momento uno siempre piensa lo peor. La prueba de esto la podrán ver al final de este video. Bueno, al parecer hay una estación de gasolina por acá terminando la curva. Uy, ojalá, Dios mío. Ojalá. O si no, me tocaría entrar acá a San Juan. No, pues esto no tiene cara de estación. ¿Será que sí? Ah, en esa estación está que echar gasolina como un acto de fe. Como que no. Ahorita tiene gasolina. Sí hay. No, bueno. Que no. Oiga, se demoran hasta para morirse de repente. No hay gasolina por allá. No hay gasolina. Voy a buscar acá adentro en San Juan del Cesar. No me quiero arriesgar a no encontrar gasolina. Ah, bueno, acá sí hay, véala, a 1 kilómetro. Allá adentro no hay ningún problema. No hay ningún problema, gente. Lo importante es conseguir. Y si conseguimos, sería un logro más. Para muchos que están en la ciudad, un logro pendejo. Para una persona que está en carretera, viajando en una moto de casi 300 kilos con equipaje, es un gran logro. Oiga, pues sí, señores, lo logramos. Encontramos combustible. Vamos a ver si volteamos por acá. Hombre, qué bueno que encontramos el combustible. Ah, acaba de haber un problema y es que creo que no tengo efectivo. Una mala costumbre cuando se viaja por carretera. Vamos a ver. Ay, que no. Ay, no, este man como me saludó de feo. De una vez me dijo que no. Oiga, no me dio ni siquiera el buenos días. Dios mío, casi que lo logramos, pero vamos a ver si lo logramos en otro lado. Oiga, no me dejó ni entrar. Me dijo no. No, pero esto es un lugar grande. Yo estoy seguro que por acá tiene que haber una estación de gasolina. Ay, yo creo que la haya. Yo creo que acá hay una. Miremos a ver. Ay, también está como desocupado. Y más cuando lo hacemos lejos, muy lejos de las ciudades principales. No, esto no tiene cara de nada acá. Bueno, amigazo, panita, una pregunta, pero tenés para pagar con tarjeta, ¿no? ¿Y dónde hay acá otra estación que para pagar con tarjeta? No, no tiene gasolina. Una vez me dijo el man que no. Acá adentro no hay más estaciones, no. O sea, hacia allá. No, que no. ¿Por dónde cojo para esa avenida? Bueno, creo que este man me acaba de decir que me llevaba. Solamente le entendí. Lo único que le entendí. Ay, no, qué embarrada. Es una mala costumbre mía no cargar efectivo. Sí, este man me está llevando. Uy, parce, qué amable. Pero desafortunadamente hemos normalizado las malas intenciones, que cuando alguien tiene buenas intenciones, lo primero que hacemos es desconfiar de esa persona. El hombre me está llevando. Ya bajó a una rayita la gasolina, gente. Qué descuido tan pendejo. ¿Tiene para tarjeta? Oiga, papá, gracias. Gracias, mi hermano. Otro loco, este man acá en San Juan del Cesar me trajo hasta una estación desde la entrada. Y acá reciben tarjeta. Gente, otro logro, vamos a tanquear. Está súper preocupado. Lista la gasolina. Oiga, gente, me volvió el alma al cuerpo ya. Otro logro, de manera muy bacana, alguien nos trajo hacia acá. Esta zona, la gente muy amable, muy amable. Entonces ahora sí arranco, ya tengo el tanque lleno. Como les decía, el tema de la gasolina, hay que echarse la bendición con la gasolina, no hay nada más que hacer. Estamos en San Juan de Cesar. Creo que vamos a tomar algo por acá y seguimos. Ciertamente ha sido un día de logros, ciertamente y positivamente. Y como les decía ahora, el tema de los logros es muy relativo, porque somos seres totalmente individuales y particulares. No somos una copia exacta. Incluso muchas veces en la misma casa, las personas criadas por los mismos padres
en el mismo techo y con las mismas reglas, con los mismos principios, son totalmente diferentes. Entonces, por eso los logros siempre van a ser individuales, mi gente. Si ustedes lograron algo y sienten que de pronto el logro no es tan grande supuestamente como el de otro, pues parce, asuman ese logro como un logro individual muy grande. Nunca se comparen en logros porque o si no, no van a vivir en paz. Ojo, estamos a 3 horas, hemos perdido mucho tiempo por el tema de la gasolina, el tema del intento del dron. No hemos perdido tiempo porque logramos cosas. Entonces estamos a 3 horas, estamos a 182 kilómetros, todavía falta camino, hora llegada 2:23, y al no ser que tengamos más logros de acá para arriba diferentes al de llegar al mar en moto por segunda vez, que a pesar que sea la segunda vez seguirá siendo un gran logro, sea las veces que sea, nos veremos ya en el mar. Listo, no me comprometo a que no hable antes. Pasemos acá y seguimos. Bueno, voy a tomar algo por acá. Es un pueblo pequeño que se llama Buenavista, acá en el Cesar, San Juan de Buenavista, San Juan del Cesar. Listo, voy a tomar algo, tengo sed. Acá hay un almacén militar, qué chévere. Bueno, por acá, como lo vieron, paramos en Buenavista, San Juan de Cesar, hidratarnos. Llevamos muy poquito tiempo de ruta, pero yo aplico una teoría muy especial que tiene un famoso influencer colombiano, y es que yo afán no tengo. Entonces, parce, paro las veces que sea necesario, descanso, me relajo. Entonces, ya volvemos a arrancar, nos vemos en ruta. Hay situaciones en la ruta que uno ya enfrenta con cierta desconfianza, tal vez porque hemos escuchado historias o porque algunos se han ganado esa fama, y cuando aparece un tránsito en carretera, muchas veces ya creemos saber lo que va a pasar, pero lo que ocurrió a continuación fue totalmente diferente. ¿Está muy embarrado o qué? Bueno, metámosla ahí a ver. ¿Qué va, mi hermano? ¿Cómo está? Bien, sí, señor. ¿Papeles? Vengo de... Estaba en Valledupar. Parce, llevo 8 meses. Llevo 8 meses dándole. Ya hice eje cafetero. Antioquia, Caldas, Boyacá, Cundinamarca, Santander, norte del Santander, y vernos por acá hoy. Por acá estamos volteando ya, hermano. Yo soy del eje cafetero, ahí están las redes también, si quiere, hermano, en algún momento. De una. ¿Cómo aparece en Instagram? Aparece como Yo Soy Mauro Giraldo, todas. Yo Soy Mauro Giraldo en YouTube, TikTok, Instagram también. ¿Qué va, parcero? ¿Bien o qué? Bien, bien. Y vamos para Palomino. Rapidito. No, no hay que correr, a mí no me trama correr. Ese, parcero. De una. Tiene que ser un avión. ¿Qué más, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Cuánto corre? No, eso no hay que pensar en correr, eso hay que andar suave y sabroso. Acá digamos que la ventaja de ella es que tiene buena carga. Ancha para que salga ahí, Romero. Eso. Eso. Ay, el vallenato Oiga, se lo deja por hágale, fuera. jefe. Que le vaya muy bien. Oiga, papá, amén. Por ahí la sube y me etiqueta, pues. Yo la reposteo, listo, de una. Oiga, papá, muchas gracias. De una. Bueno, ahí me pararon. Pues, pero, bueno. Oiga, me pararon, fue para pedirme foto. Ay, no jodas, que el man me había visto por ahí en redes y paró a pedirme foto. Bueno, igual yo tengo todos los papers al día, o sea, todos los papeles al día para mi comunidad latina, ¿no? Porque a veces soy consciente de que exagero un poco con mi fraseo en inglés y que alguno de ustedes puede perder el conducto. Por mí hablaría los 2 idiomas, pero me queda muy duro porque puedo enredar a toda mi comunidad hispanohablante. Bueno, oiga, qué bacano, ¿no? Me gustó eso. Buena energía la de los guardas. Bueno, amigazo, una pregunta porfa por acá. ¿Qué más, pana? Pana, necesito voltear el piñón de ataque a esta moto. Bueno, vamos a ver si hacemos esa gestión acá en este taller. El de adelante, el chiquito, dale la vuelta. Vamos a ver si acá hacemos esa gestión acá de una vez. A ver si hacemos esa vuelta por acá porque vamos pesados. A ver esta vuelta por acá, a ver. Ahí la metida está maluca después para sacarla.
Vente pues. Este pequeño taller de carretera no estaba acostumbrado a este tipo de motos. Ellos arreglan motos de trabajo, las que se usan todos los días, pero aún así decidieron intentar ayudar. Definitivamente a veces la buena energía pesa más que la experiencia. Bueno, voy a aprovechar acá donde los parceros, a ver si le volteamos el piñón de ataque, porque el mecánico me decía que le diera la vuelta pues por ahora mientras llegan los repuestos a Santa Marta. A Santa Marta va a llegar pastillas, aceite, filtro de aceite, piñón de ataque, pero hay que voltear este mientras llego. A ver si se puede voltear la vuelta acá. Una vez caliente. Entonces acá, como dicen por ahí, la vuelta literalmente es darle la vuelta. Y es colocar cara hacia adentro. Ahí. Caliente. Suelta los móviles. Tenemos un momentico. El piñón, es que el piñón me dijeron que le metiera. Íbamos a ensayar el de una Yamaha, de una Super Teneré, pero la estría no cuadraba. Yo creo que va a tener que hacerle palanca. Hay que sacar como la cadena. O meter a la fuerza. O bajarle acá la tensión para que ella corra un toquecito. No, eso entra así. Sí, yo creo que alcanza a entrar porque igual. Entra así, la cadena está floja, Porque la cadena está floja ahí. Ayudarla con un destornillador, mano. Diego, ayúdalo aquí, ve. Un destornillador ahí, ve. Pero entra ahí. Y no te quites El tiempo. Hay que hacerles como echar una mitad. No hay una salida por ahí, esa animal está más arriba. No te vayas. Que la activo el fuego. Por eso la tenía extra full. No hay más. Ahí ya se le está ajustando el piñón, ojalá deje de sonar. A ver, eso no es lo ideal, aclaro que no es lo ideal. Yo sé que muchos van a decir, ay, eso no se tiene que hacer, o yo no sé qué vaina, pero parce, tocó. Y acá los chicos de una, parce, de una. Me dijeron, nunca habían tocado una moto de esas, pero les valió. Da la juventud. Aquí este filtro bacán. Igualmente es motor. Parce, ¿cuánto le debo? Cachencho. Pero se fue un gusto conocerlo. Sí. Dígame, mire pues acá, vea. Cero, muchas gracias, en serio. Dale. Qué buena energía. Ya, señores. Gracias pues, listo. De una, pa. Amén. En la carretera y en el motoviaje también pasan estas cosas. Personas que ayudan simplemente por buena voluntad. Pero curiosamente estas historias casi no se cuentan, porque muchas veces el motoviajero youtuber prefiere mostrar lo malo, porque eso es lo que genera más vistas, eso es lo que genera más comentarios y definitivamente eso es lo que genera más atención. Y seguramente eso es lo que genera más seguidores. Bueno, listo. Se cambió, parado los chinos, dieron, meta la vaina que nosotros le cambiamos esa vuelta. Pues tenían buena herramienta. Igual, si estábamos embalados, yo llamaba a Juan Mecánico y sale. Sigamos porque nos está cogiendo la tarde. Nos está cogiendo la tarde. Vámonos pues. Eso ya es otra voz. Ya no se siente. Soluciones temporales, listo. ¿Qué? Eso. Quedó muy bien, parce. ¡Epa! ¡Qué belleza! ¡Epa, la arepa! Uy, marica, qué alivio no sentir ese chirreo. Ahora sí, espero no parar más. Oiga, otro logro más. Dar con un taller de pelados que nunca habían tocado de pronto una moto de este estilo y que sencillamente digan, ¡Éntrela!
Ay, papá, hoy nos la hemos pasado de logro en logro. Hombre, estamos llegando a la Guajira, Catire. Ah, qué lindas, qué lindas. Señor. ¿Qué tal ese combo? Gente, ya estamos a 80 kilómetros, 1 hora y cuarto, hora llegada 3:18. Sumándole todas las paradas que hicimos, que fueron bastantes paradas meritorias, paradas con logros. Les cuento pues que ya estamos muy cerca, 25 kilómetros de distancia, tiempo restante de trayecto 21 minutos, hora llegada 3:15 de la tarde. Pero antes quiero parar a echarme bloqueador porque, hombre, vamos a llegar al mar y quiero que me coja bien protegido, parce. Ya estoy muy negro, ya estoy negreado. Entonces más adelante voy a buscar dónde parar, le echamos bloqueador y nos preparamos para esa llegada triunfal, ese logro más que hicimos en esta ruta, en este video y con ustedes. Pues voy a aprovechar acá que paré en un retén, 100% security, 100% seguridad. Como ya estamos a muy pocos minutos de Palomino, pues parce, me va a echar bloqueadorcito. Yo a ustedes se los he dicho en diferentes ocasiones, esta nariz no se mantiene con cualquier cosa. Esta nariz y esta carita hay que protegerla, porque esta ruta ha sido una ruta muy caliente. Pero ha sido una ruta muy bacana porque esta ruta hemos podido solucionar varias cosas que ustedes van a poder ver en algún tiempo en los videos de YouTube. Y eso lo van a poder ustedes ver y observar en algún momento en los videos de YouTube. ¿Listo? O sea que si quieren ver todo lo que pasó en esta ruta, tienen que suscribirse al canal. Fácil. Ahora, ¿cuál es el tema? Que hay una advertencia de que se acerca una tormenta. Nada más y nada menos, una tormenta al lado del mar. Pero bueno, eso es lo que hay, gente. ¿Cómo quedamos? Ahí quedamos medio blanquitos, tal. Y ya podemos seguir ruta hacia Palomino. Está más que claro que les recomiendo que se queden hasta el final de este video, porque el final de este video va a rematar de una manera muy bonita. Y es que lógicamente vamos a rematar con unos vuelos en dron. Y cabe resaltar, no sobra decirlo y recordarlo, que Palomino da con el mar Caribe. Entonces, mi gente, ahora sí, sin tanto preámbulo, nos vemos en Palomino. Creo que oficialmente ya estamos llegando a Palomino. Es todo lo que está allá a la derecha. Hacia allá está el mar Caribe. Lógicamente la zona boscosa no lo permite ver, pero ya en unos segundos, yo creo que máximo un minuto, vamos a tener Palomino a nuestra derecha y vamos a entrar. Inicialmente voy a tratar de ir hasta el fondo y ya después ir hacia el mar. Necesito saludar el mar. Buenas, panita, ¿cómo está? Allá encuentro los hostales y toda vuelta. De una, papá, gracias. Bueno, entonces acá estamos entrando a la vía principal de Palomino. Vamos para buscar hostales y toda esta vuelta por acá. Oiga, está es muy embarrado esto acá. Eso me lo ha hecho un parcero con el que hablé ayer, que estaba ayer por estos lados. Digo, parce, eso por allá está súper embarrado en la juega. Eso está muy embarrado. Bueno, amigazo, ¿cómo está? Van a preguntar los hostales para abajo, ¿cierto? Está como embarrado esto por acá, ¿no? Acá está el desafío de la entrada por acá. Vamos por acá, a ver qué pasa. Bueno, panita, eso por acá, ¿no hay rotos grandes por ahí? No. No hay hueco grande por ahí, no. No hay otra parte para uno meterse hasta el fondo, no. De una, pa. Dame una pujadita porfa hacia atrás. Qué pena, hermano. ¿No qué? Espérate, yo doy la vuelta acá. Buenas. Está vuelta a la calle principal de Palomino. Vamos a echar por acá a ver qué nos dijo este muchacho, porque como uno no conoce, le llega uno a dar por ahí con un roto
y no sabe que ahí es un roto y tenemos problemas. Esto por acá está como en las mismas. Vámonos por acá. Épale. Resbala mucho la moto acá. Buena madre. ¿Cómo está Javier para abajo? ¿Está todo así muy mala o qué? Voy para la playa, sí. Vamos a ver que no me vaya a caer yo acá porque esta moto viene muy pesada. Gracias. Épale. 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 Ja. Ahí me viene el piso, mi gente. Me viene el piso ahí. Casi me caigo en el pedazo. Tenías que haberme dejado pasar a mí primero. Ahora tengo que mover esto acá. Vámonos por acá. No hay de otra. Toca por acá. Uf. Qué calle tan mala. Qué calle tan mala. Uy, las iguanitas. ¿Eso qué era? Bueno, amigazo. Amigazo, una pregunta. Para salir para el mar por acá derecho. ¿Para el mar? Sí, Llega hasta el fondo, listo. volteas a mano derecha y ahí vas a llegar a la sexta, que es la que viene aquí paralela a esta. De una. Ya. ¿Eso por ahí está muy malo todavía la vía o qué? No, ahí no tanto. Vas a llegar a la sexta y ahí vas a encontrar que te cabellaron un poquito, pero en moto, en carro no. Sí, listo. Bueno, hágale pues, vamos a ver. Esto es un hostal. Este es un colegio. ¿Dónde hay hostales por acá? ¿Estás buscando sal? Estoy buscando un hostalito, sí. Pues pase, bueno, por esa vía que te digo, por ahí vas a encontrar hostales. De ahí para abajo. De ahí para abajo vas a encontrar opción. Listo. ¿Sí o no? Porque lo otro es, hay una que es paralela a la sexta, Sí, que que es. es la décima. Ajá. Por la décima también encontrarás hostales. De una, ya. Pues me toca Sí. que volverme como un puta. Ya, ¿de dónde estamos acá, cierto? Tú me dices que lleguemos hasta acá y acá volteo y sigo para abajo, ¿cierto? Exacto. Esa Sí. viene siendo la décima. Oye, que por acá no hay conexión. De una, parce. Ahí ya sabes. Hágale pues, mi hermano. Gracias. Fue pucha. ¿Qué? Acá la vaina es la llegada con la moto. Uy, qué denso se lo da sal ahí. Ah, no, acá todavía. No, por ahí no llega nadie. Voy a apagarla acá. A ver si de pronto llego por allá. Siempre que paso por estas situaciones, me imagino a los de las japonesas diciendo mucho buñuelo, es que no saben manejar, ¿para qué sale a viajar? Pero los que realmente viajan y conocen este tipo de situaciones, saben que cuando no se conoce la carretera, cualquier cosa que se vea como un espejo de agua puede ser un hueco. Definitivamente puede ser una trampa. Cuando uno llega a un lugar que no conoce, cada hueco y cada charco se vuelve una duda. Pero lo que más me sorprendió fue esto. Personas que se detienen, preguntan si necesitas ayuda y se toman el tiempo de guiarte por el camino. Vamos a ver. No me crees. Está muy mala esta vía. Es que esta moto es mucho más pesada. Entonces colea mucho. Pase como no sabe uno el hondo. ¿Sí me entiende? Y ya una vez en un barro, marica, me llegó hasta acá la moto y se enterró. Para llegar al mar es muy duro en la moto. Dale, pues yo lo sigo, pues. Oiga, muy dura la llegada acá. Increíble que algo tan turístico lo tengan tan descuidado, ¿no? En serio está muy mal. Hágale, madre. Oiga, ¿autorizados para salir en YouTube o no? A ver si llegamos a esta vuelta por allá. No, qué metida tan dura. Dale, María Mulata queda ahí en la ventana que ahí. Vamos a buscar el hostal primero. Dale, dale. Y ahora caigo por acá. Dale, de una, no te preocupes. Sí, porque tiene todo lo de él ahí. Oiga, Ya, para, no fíjate. le pague, muchas gracias. Ahí no hay pierde, no, eso es hotel. De una.
Al comienzo de este video, estas imágenes podrían parecer otra cosa. Momentos incómodos, problemas en la carretera, definitivamente situaciones difíciles. Y tal vez eso fue lo primero que muchos imaginaron. Pero la realidad fue muy distinta. Cada uno de estos momentos terminó siendo un gesto de ayuda. Personas que se tomaron unos minutos de su tiempo para ayudar a un viajero que ni siquiera conocían. Y aunque muchos motoviajeros youtubers solamente muestren lo malo porque es lo que da vistas, comentarios, likes, suscriptores, en carretera también pasan estas cosas. La buena voluntad todavía existe. Muchos dicen que en YouTube todo es drama y problemas, pero la verdad es que muchas veces esas son las historias que más vistas generan. Algunos creadores las cuentan porque saben que eso funciona y muchos espectadores las consumen porque eso es lo que más llama la atención. Tal vez por eso tantas historias buenas pasan desapercibidas. Buscar entonces por acá hospedaje, pero el tema es que la vía está muy mala para andar. Una cosa es una moto pequeña, otra cosa es una moto grande, y eso es lo que la gente a veces no entiende. Que la gente a veces dice, ay, usted con esa moto tal cosa. No, esas motos muy pesadas, y si tú hay que bajar el pie puedes morir si pisas en falso, es muy duro recuperarla. Voy a preguntar en este de acá que se llama María Mulata, a ver qué me dicen, qué costo tienen. Usted me la moto, yo me la hacía acá, pero empujándomela hacia mí. Entonces me pegué con las maletas ya. Y usted pegó con la maleta. Yo sé que era grande, ¿no? Eso. Ya mejor porque está en mi casa. Vale, pues ya estamos por acá en Hostal. Nos ubicamos de manera así rápida y yo como que ¿qué me pasó? De manera rápida y veloz. Estoy acá en un hostel que se llama Mi Casona. Ahora voy a ir al mar, evidentemente, y cerramos el video. Ojalá con un vuelo en dron espectacular. Y ya, tengo que conseguir una pantaloneta porque no tengo pantaloneta. Imagínense pues. Imagínense nomás. Debí haber comprado una en Ocaña, pero ese soy yo. Entonces ahora nos vemos entonces en el mar. Voy a descargar la moto y nos pegamos la pasadita pues por allá. Listo. Pero pues que estoy acá en Mi Casona. Queda muy cerca del mar. De por acá. Ya instalado y ya voy al mar. Yo al mar vine por una razón principal. Y esta razón como tal fue cumplir una promesa. La promesa era estar hoy acá con alguien, o ese era el pensado, pero pues digamos que por azares de la vida no se dio la oportunidad. Entonces me tocó venir solo a pagar la promesa. Quiero que sepas, Ohana, que por acá estoy contigo. Ohana es algo simbólico. Muchas gracias por todo. Bueno, acá estamos. Llegamos al mar, gente, otra vez.
Bueno, gente, así finalizamos este video. Muchas gracias por acompañarme a este momento tan especial. Mañana nos vemos acá en Palomino. Vamos a ir a dar una vuelta a ver qué hacemos. Mientras tanto, echar mar.